bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el área lateral y total del cilindro. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar en un cilindro recto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos conceptos son los mismos que hemos visto en videotutoriales anteriores. Ya no tiene caso de explicarlos nuevamente. Entonces, el área lateral corresponde únicamente al área de la cara lateral que forma la planilla, quitando las bases, que si se dan cuenta básicamente es un rectángulo, no tiene otras caras laterales, es únicamente un rectángulo. Y bueno, el área total ya es el área de ese rectángulo más el de las dos bases que la forman a la plantilla. Entonces, si se dan cuenta, es relativamente simple el cálculo de esta área. Empezamos con el área lateral. Área lateral es igual a, les había comentado que el área lateral pues es el de las caras laterales y la cara lateral es únicamente un rectángulo. Entonces, para calcular el área lateral de esa cara necesitamos conocer la fórmula del área del rectángulo, base por altura. Sin embargo, para calcular el área lateral y total del cilindro nada más nos dan dos datos, que es el radio de la base y la altura. No nos dan la base. La altura es esta. Les voy marcando los elementos para que los identifiquen. La altura sería esta. Esta es la altura. Y el radio corresponde al radio que tiene cada una de las de los círculos, de las bases. El radio es el mismo para las dos, porque las dos bases, así como en un prisma, tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, pero si se dan cuenta, no nos están dando base y nunca nos van a dar base. Siempre va a ser el radio y altura, radio y altura. Aquí no nos están dando la base. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que calcularla. ¿Cómo? Observen. Todo este lado va a ir unido al contorno de esta circunferencia. Si por ejemplo lo ponemos en términos de puntos, por ejemplo este punto iría con un punto de acá, este punto con un punto de acá, así. En otras palabras, todo este lado va a cubrir por completo a todo el contorno de la circunferencia. Entonces, para conocer el tamaño de este lado, necesitamos conocer el contorno de esa circunferencia, ya que lo va a cubrir completamente, sin que nos sobre ni que nos falte. Es como, imagínense, por ejemplo, que este es un terreno, esta circunferencia, y todo este lado es alambre. Para saber el total de alambre que necesitamos para cubrir el contorno, pues tendríamos que calcular el contorno de esa circunferencia. Algo similar está ocurriendo aquí. Como este lado va a cubrir a todo el contorno de la circunferencia, para conocer su tamaño debemos conocer el tamaño del contorno de esa circunferencia, y para conocer el tamaño del contorno utilizamos el perímetro. Entonces, la base de ese rectángulo va a ser igual al perímetro de una de las bases que tiene nuestro cilindro, y el perímetro se calcula con la siguiente fórmula, que es pi por diámetro. Nada más recordemos, pi, se los voy a poner aquí, de este lado. Pi es igual a 3.1416. Este valor ya lo habíamos visto anteriormente, no creo que lo esté sacando de la manga. Si tienen dudas de todo referente al círculo, circunferencia, por ejemplo el número pi, cómo calcular perímetro, cómo calcular área, los invito a que vean el video tutorial correspondiente a cálculo de área y perímetro del círculo. Pero observen, aquí tenemos otro dato que no tenemos, que es el diámetro. Recordemos, voy a ponerlo acá, que el diámetro es una recta que pasa de extremo a extremo de la circunferencia, pero que pasa a través del centro.
otra forma de verlo. El diámetro, si se dan cuenta, es la unión de dos radios, porque tenemos aquí un radio y aquí tenemos otro radio. Esta recta, por ejemplo, si nuestro radio mide 10 centímetros, esta recta va a medir 10 centímetros y esta recta va a medir otros 10 centímetros. Y el diámetro sería la unión de esos dos radios, 20 centímetros. Entonces, aquí es a lo que voy. El diámetro, si se dan cuenta, es igual a dos radios, puesto que un diámetro se compone de dos radios. Entonces, para calcular el diámetro, utilizamos la siguiente fórmula: 2 por R. Entonces, ya con esto nosotros podemos calcular todo el área lateral. Entonces, si se dan cuenta, son fórmulas que ya habíamos visto anteriormente. Fórmula del cálculo del área de un rectángulo, del perímetro de una circunferencia y luego del cálculo del diámetro a partir del radio. O sea, son cosas que ya habíamos visto anteriormente. Si tienen dudas, igual los invito a que vean los videotutoriales correspondientes a esto, al área del rectángulo, al perímetro del círculo y cómo calcular el diámetro a partir del radio. Entonces, con todo esto son cálculos relativamente simples. Con esto calculamos el área lateral. Ahora, para el área total, pues sería el área de este rectángulo más el área de las dos bases. Entonces, área total es igual a el área lateral más 2 veces el área de las bases. Lo mismo que habíamos visto con un prisma. Ya lo único que faltaría sería calcular el área de la base. Como las dos bases son circunferencias que tienen la misma forma y el mismo tamaño, quiere decir que van a tener el mismo valor de área. Por ejemplo, si esta tiene 30 metros cuadrados, la de abajo también va a tener 30 metros cuadrados. Entonces, como las dos van a tener la misma área, no tiene caso calcular el área de cada una. Nada más con una va a ser más que suficiente. Y por eso tenemos que recordar cómo calcular el área de un círculo. En este caso vamos a ponerle área de la base. Área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Con esta fórmula nosotros podemos calcular el área de la base, y ya que tenemos el área de la base, ya podemos calcular el área total. Entonces, si se dan cuenta, son cosas relativamente simples que ya habíamos visto anteriormente. El concepto en general es lo mismo que habíamos visto con los prismas. Bueno, no lo mismo, o sea, porque son diferentes elementos, sino semejante. Pero bueno, la única diferencia es que ahora en vez de ser un prisma es un cilindro. Pero en esencia el procedimiento es el mismo. Calculamos el área lateral y luego calculamos el área de una base. Le aplicamos esta fórmula para obtener el área total. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, voy a borrar esto. Y aquí voy a poner el valor de pi. Es igual a 3.1416. Entonces empezamos. Calcular el área lateral y total de un cilindro que tiene las siguientes medidas. Entonces, que sea un radio de 10 metros y una altura de 50 metros. Bueno, nada más dejen aquí, les indico que esta B es la base del rectángulo que forma la cara que une a las dos bases. Nada más para que sepan qué es B. Ahí está. Entonces, empezamos. Primero calculamos el área lateral. El procedimiento que les digo en casi todos los videotutoriales es el siguiente. Vean qué es lo que les están pidiendo. En este caso, primero área lateral. Entonces buscamos la fórmula del área lateral. Checamos qué datos de esa fórmula sí tenemos y cuáles nos hacen falta. Por ejemplo, aquí, altura sí tenemos. Aquí nos la dan. Pero esta B, que es la medida de la base del rectángulo, no la tenemos. Si nos hace falta un dato, lo que hacemos es buscar alguna fórmula que nos permita calcularlo. Entonces no tenemos este dato, pero lo podemos calcular con esta fórmula. Pi por diámetro. ¿Tenemos pi? Sí. Equivale a 3.1416.
tenemos diámetro no. Esto lo podemos calcular con esta fórmula. Tener 2, pues es un 2. Y el radio lo tenemos. Entonces, como aquí ya tenemos todos los datos, a partir de esta fórmula ya podemos empezar a realizar nuestros cálculos. Entonces, empezamos. Diámetro es igual a 2 por el radio, que nos dicen es de 10 metros. Bueno, 10. Esto es igual a 20 metros. Ya tenemos el diámetro. Ahora podemos calcular, ya con el diámetro podemos calcular el contorno de una de las bases. Entonces empezamos. Base, bueno, medida de la base del rectángulo es igual a pi, que vale 3.1416, por el diámetro, que nos resultó de 20. Y la base es igual a 6, 28, 32. El punto iría aquí. Metros. Ahí está. Entonces, ya hemos calculado el contorno de la base, que es la misma medida que va a tener la base de ese rectángulo, porque recordemos que este lado va a ir pegado, unido al contorno. Entonces, ya tenemos la altura, ya tenemos la base de ese rectángulo. Ahora sí ya podemos calcular el área lateral. Área lateral es igual a la base del rectángulo, que nos resultó de 62.832, por la altura, que nos resulta de 50. Y eso es igual, voy a usar la calculadora para que sea más rápido. Entonces, tenemos lo siguiente: 2 por 10, luego 3141.6. Entonces, área lateral es igual a 3141.6 metros cuadrados. Entonces, como ven, el cálculo es relativamente simple. No es nada novedoso, no es nada difícil. De hecho, después de haber visto tantas pirámides, como que esta ya no resulta pan comido. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Primero calculamos el diámetro de la circunferencia, porque no nos lo dieron y pues lo necesitamos. Ya con el diámetro calculamos el contorno de esa circunferencia. Lo calculamos porque la medida del contorno va a ser la misma medida que va a tener la base del rectángulo. Por esa razón. Y ya que tenemos tanto la altura como la base, ya podemos calcular el área de ese rectángulo. Y esa área corresponde al área lateral. Ahora vamos con el área total. Necesitamos de estas fórmulas: área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, las bases son círculos. Por eso les digo, es exactamente lo mismo que el prisma. Checamos qué base tenemos. Como es un círculo, utilizamos la fórmula del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, empezamos. Área de la base es igual a pi, que vale 3.1416, por el radio, que nos dijeron es de 10 al cuadrado. Empezamos a resolver estas operaciones. Primero son las potencias. Área de la base es igual a 3.1416 por 10 a la 2 nos da 100. Y ahora realizamos esa multiplicación. Área de la base es igual a 3.1416 por 100, sería 314.16 metros cuadrados.
Entonces ya tenemos el área lateral y ya tenemos el área de una de las bases. Como las dos bases tienen la misma forma y el mismo tamaño, entonces las dos van a tener el mismo valor de área. Como ya tenemos área lateral y área de la base, ahora sí ya podemos calcular el área total. Área total es igual a área lateral, que nos resultó de 3141.6, más 314, más el área, dos veces el área de la base, que nos resultó de 314.16. Realizamos esas operaciones y tenemos lo siguiente. Esto es igual, veamos, 3141.6 más 2 por 314.6 punto 16, perdón. Y esto es igual a 3769.92 metros cuadrados. Ese es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Bueno, ya después de ver cálculos, un montón de cálculos de las pirámides, esto pues ya es pan comido, porque ya lo hemos visto varias veces. Es lo interesante de las matemáticas, que a lo mejor cuando vemos un tema difícil, aparentemente no lo entendemos, pero debido a su dificultad, porque la verdad sí lo acepto, las pirámides sí son un poco difíciles, pero después de ver ese grado de dificultad, cuando vemos otro tema más fácil, lo entendemos bien rápido. Es más sencillo de entenderlo que los temas anteriores. Entonces, es lo interesante, de que debido a la complejidad, eso nos ayuda a que entendamos de forma más fácil otros temas. Y bueno, eso se debe a que, pues, como ya estamos acostumbrados a algo difícil, ya cuando volvemos a algo fácil, que está basado en ejemplos anteriores, pues, se nos hace hasta como más lógico. Entonces, este es el área total. Como ven, el cálculo es relativamente simple. Primero lo que hacemos es calcular el área del rectángulo que forma la planilla. Luego, bueno, eso para calcular el área lateral. Luego calculamos el área de las dos bases. Bueno, de una. Al calcular el de una, calculamos el de la otra. Y ya después aplicamos esta fórmula. Sumamos el área lateral más las dos áreas de la base. Por eso aquí dice 2 por área de la base. Y con eso obtenemos el resultado. Vamos con otro ejemplo, pero ahora en vez de que nos den el diámetro, en vez de que nos den el radio, nos van a dar el diámetro. A ver qué ocurre con ese ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Igual, calcular área lateral y total de un cilindro que tiene estos datos. Ahora no nos están dando el radio, nos están dando el diámetro. Tiene un diámetro de 50 centímetros y una altura de 100 centímetros. Entonces, ahora, bueno, la altura pues sigue siendo esta, uno de los lados del rectángulo. Aquí, afortunadamente, la altura del cilindro coincide con la altura del rectángulo que forma una de las caras. El diámetro ahora sería todo esto. Es igual, el diámetro, todos los datos, ya sea el diámetro o el radio, va a ser con respecto a la circunferencia. Entonces, en este caso, el diámetro, la medida que nos están dando sería esta. La recta que divide la circunferencia en dos partes y que pasa por su centro mide 50 centímetros. Entonces calcular área lateral y total del cilindro. Entonces empezamos. Observamos lo siguiente. Área lateral es lo que queremos calcular. ¿Tenemos altura del rectángulo? Sí. Aquí nos la dan. Siempre nos van a dar la altura del rectángulo. Forzosamente la necesitamos. Si nos dan nada más un dato, entonces no vamos a poder calcular, porque no vamos a saber qué tan alto o qué tan bajito va a ser ese rectángulo. Y luego, entonces, ahora checamos, la base del rectángulo no la tenemos. Entonces, vamos a la fórmula que nos permite calcular esa base. La base del rectángulo va a ir unida al contorno de la circunferencia que está en la base del cilindro. Entonces, como van a estar unidas, quiere decir que
esa base va a tener el mismo tamaño que el contorno. Por lo tanto, debemos calcularlo. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Tenemos diámetro? Sí. ¿Tenemos perímetro? ¿Tenemos el valor de pi? Sí. Este número es el mismo. No se va a cambiar nunca. Entonces, como ya tenemos los datos que nos permiten calcular el contorno de la circunferencia de la base, ya podemos realizar este cálculo. Empezamos. Base es igual a 3.1416 por el diámetro, que nos están diciendo es de 50. Y esto es igual, voy a ponerlo con rojo. Vamos a hacerlo con la calculadora. 3.1416 por 50, 157.08 centímetros. Ahí está, si se dan cuenta no hemos hecho nada novedoso, es lo mismo. Calculamos el contorno de la circunferencia, porque lo que mide el contorno va a ser lo mismo que va a medir la base del rectángulo, ya que esa base y el contorno van a ir unidos. Entonces, si el contorno mide 10 centímetros, la base 10 centímetros. Si el contorno mide 50 centímetros, la base va a medir 50. Si este contorno o perímetro mide 200, este va a medir 200. Entonces, como siempre van a medir lo mismo, la base del rectángulo y el contorno, entonces podemos calcular ese contorno. Ese lo calculamos con la fórmula del perímetro del círculo. Y ya que calculamos ese contorno, como ambas líneas van a medir lo mismo, entonces calculando la medida del contorno, vamos a tener automáticamente la medida de la base del rectángulo. Entonces, en este ejemplo, la base del rectángulo, esta recta, mide 157.08 y el contorno mide lo mismo, 157.08. Entonces siempre va a ocurrir así. Lo que mide el contorno va a ser lo mismo que va a medir la base, ya que ambas están unidas. Y entonces, si queremos conocer este dato, pues primero necesitamos conocer el contorno. Para saber el contorno de un círculo, calculamos su perímetro con esta fórmula. Ya que calculamos el perímetro, hemos obtenido la medida de ese contorno. Y como la medida de ese contorno va a ser la misma que la de la base del rectángulo, entonces encontrando este valor, automáticamente encontramos este valor. Entonces ya tenemos la base del rectángulo. Ahora sí ya podemos calcular el área lateral, porque para calcular el área lateral es como si calculáramos el área de cualquier rectángulo. Base por altura. Área lateral es igual a base. Ay, le estaba tapando base, que nos resultó de 157.08 por la altura, que nos dijeron es de 100. Área lateral es igual a 15.708 centímetros cuadrados. Ahí está. Entonces no fue difícil. Entonces, en este caso ya nos dieron directamente el diámetro, ya no nos dieron el radio, nos dieron directamente el diámetro. Entonces ya no hubo necesidad de calcular, de hacer esta operación. Únicamente calculamos el contorno de la base, el contorno del círculo, y ya con esa medida, que se convierte en la base del rectángulo, pudimos calcular el área de ese rectángulo. Entonces, o sea, si les dan el diámetro, ya no tienen que realizar este paso, porque pueden realizar automáticamente aquí. Pero si no les dan el diámetro, como en el ejemplo de hace un momento, les dan el radio, entonces sí tendrían que calcular el diámetro, porque el diámetro es necesario para conocer el contorno del círculo. Entonces siempre abusados con eso, no se vayan con la finta de que, pues es que aquí, en el primer ejemplo, sí usó esta fórmula, en este ya no. Es debido a eso, que en el ejemplo anterior nos dieron radio, no nos dieron diámetro, por eso lo tuvimos que calcular. Pero en este ejemplo ya nos dieron el diámetro, entonces ya no hay necesidad de calcularlo, podemos irnos directamente con esta fórmula. Entonces ya tenemos el área lateral. Ahora necesitamos
necesitamos calcular el área total. Checamos los datos. Área lateral lo tenemos, sí, lo acabamos de calcular. Área de la base es lo que nos hace falta. Entonces, vemos la fórmula del área de las bases. Pi por radio al cuadrado. Aquí nos sucede al revés, observen. Necesitamos forzosamente el radio. Forzosamente necesitamos el radio, pero no nos lo dieron. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para eso tenemos que recurrir a esta figura. Observen, como les había comentado, el diámetro es una recta que se compone de dos radios. Un radio aquí y otro acá. Esos radios miden lo mismo. Entonces, cualquier radio en una circunferencia va a medir lo mismo. Este mediría 3 centímetros, este 3 centímetros, este 3 centímetros. Eso quiere decir que el diámetro se compone de dos medidas que son iguales. Voy a borrar este para que no se confunda. Entonces, nos dan diámetro, pero nosotros necesitamos el radio. Para poder obtener el radio, si los dos radios miden lo mismo, para poder obtener el radio, ese diámetro lo tenemos que dividir en dos partes iguales, puesto que se compone, el radio básicamente lo que hace es dividir nuestro diámetro en dos rectas iguales. Por esa razón lo estamos dividiendo entre dos. Entonces, diámetro es igual a, radio es igual a diámetro entre 2. Entonces siempre va a ser así. Para obtener un radio basta con que el diámetro lo dividamos en dos partes iguales. Es lo que estamos haciendo con esta operación. Y eso lo hacemos puesto que el diámetro se compone de dos elementos que son iguales. Hagan de cuenta que aquí tenemos muchos dulces y esos dulces los vamos a dividir en dos partes iguales, ya que en ambos lados tenemos la misma cantidad de dulces. Algo similar va a ocurrir aquí. Entonces, bueno, lo vimos con dulces, pero ya oficialmente es así. El diámetro se compone de dos radios iguales. Entonces, para obtener la medida de uno, basta con que ese diámetro lo dividamos en dos partes iguales, porque el diámetro pues está formado por dos radios que son iguales. Entonces, por esa razón, para obtener un radio, ese diámetro lo vamos a dividir en dos partes iguales. Y esto es igual a 50, que es el diámetro entre 2, y eso es igual a 25 centímetros. Por si no me entendieron esto, hay otra forma de verlo, empleando esta misma fórmula. Entonces vamos a sustituir los datos que tenemos. Voy a borrar aquí que sí se ve bien feo ese manchón. Entonces le dejé el borrador, aquí está. Radio es igual. Vamos a utilizar esta fórmula. Van a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Son dos metodologías diferentes para obtener el radio a partir del diámetro. Por si no me entienden una, pues ahí está la otra. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ocupar esta fórmula y vamos a sustituir los datos que tenemos. ¿Tenemos diámetro? Sí, ahí está. 50 es igual, creo que aquí puse al revés los colores, no importa, 2 por R. R es un dato que no conocemos. Vamos a encerrarlo en un cuadrito porque no lo conocemos. Y esto ya lo vimos hace ya varios meses, incluso años. Observen, tenemos una multiplicación incompleta. Para encontrar el valor que falta de una multiplicación, aplicamos su operación inversa, la división. Dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos de la multiplicación. 50 entre 2 es igual a 25. Y el resultado de esa división es el valor que nos hace falta en esa multiplicación. Y como el valor que nos hace falta es el de R, entonces quiere decir que ya hemos encontrado el radio, que si se dan cuenta es lo mismo que tenemos acá. Entonces son las dos formas de obtener el radio a partir
del diámetro. Una, que este diámetro lo dividamos en dos partes iguales, ya que se compone de dos elementos que son iguales. Y la otra aplicando la misma fórmula. El diámetro es igual a 2 por el radio. Y aplicamos esto de operaciones inversas. Para hallar el resultado de una multiplicación, aplicamos operación inversa. La división. Dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos de esa multiplicación y el dato que nos resulte, como es el radio, que es el que nos hace falta, pues corresponde precisamente al radio. Entonces esos son dos métodos que nos permiten encontrar el radio a partir del diámetro. Entonces ya tenemos el radio. Ahora sí, ya podemos calcular el área de la base, porque ya tenemos pi, que es el número no se cambia nunca, y ya tenemos el radio. Área de la base es igual a pi, que vale 3.1416 por ahí donde dije que está el radio al cuadrado. Realizamos esa multiplicación y tenemos lo siguiente: 3.1416 por 25 al cuadrado, y es igual a 1963.5. Área de la base es igual a 1963.5 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área lateral, ya tenemos área de la base. Ya podemos aplicar esta fórmula para obtener el área que ocuparía toda la plantilla. Área total es igual a el área lateral, que nos resultó de 15.708, más el área de la base, que nos resultó de 1963.5. Realizamos ese cálculo y el resultado es el siguiente: 17.761 671.5 centímetros cuadrados. Ese sería el resultado. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos videos tutoriales. Calculamos el área lateral, calculamos el área de las bases. Lo único nuevo, y eso más o menos porque ya lo habíamos visto en videos tutoriales anteriores, es qué pasa cuando nos dan el diámetro. Generalmente nos dan el radio, eso facilita los cálculos, pero hay ocasiones en las que nos dan el diámetro. Entonces, cuando nos den el diámetro, pues para el área lateral va a ser más fácil de calcularlo, pero para calcular el área de la base tendremos que encontrar el radio, y para encontrar el radio necesitamos dividir el diámetro entre dos, ya que el diámetro se compone de dos rectas iguales. Al dividirlo en dos partes iguales estamos obteniendo el valor de una sola recta, y lo que hicimos acá. Ya con el radio, entonces ahora sí podemos calcular el área de la base. Entonces, esta es la forma de calcular área lateral y total del cilindro recto. Les digo, el procedimiento es exactamente lo mismo que habíamos visto con los prismas. Nada más que, bueno, aquí el área de la base, pues lo obtenemos como la base es un círculo. Bueno, las dos bases es un círculo, utilizamos la fórmula del círculo. Si fuera, por ejemplo, un triángulo, sería la del triángulo; si fuera un cuadrado, la del cuadrado, y así sucesivamente. Y el área lateral, como la cara lateral la forma un rectángulo básicamente, pues es como si calculáramos el área de un rectángulo. Lo único que faltaría calcular sería la base de ese rectángulo. Como la base mide lo mismo que el contorno de la base, pues con que calculemos ese contorno mediante la fórmula del perímetro, vamos a obtener la medida de ese contorno y por consiguiente la medida de esa base. Entonces ya con eso pues realizamos los cálculos y llegamos a lo que queremos. Entonces es relativamente simple. Nada más más que las fórmulas, pues es entender los conceptos generales que ya habíamos visto en otros videos tutoriales. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Igual que sea con esa misma altura, calcular área lateral y cilindro, que tiene
esta altura es igual a 100 metros, pero un cilindro que tiene un radio de 30 metros, bueno, ahí son centímetros, aquí metros, y otro cilindro que tiene un diámetro de 150 metros. Para los dos cilindros van a tener la misma altura. Lo único que va a cambiar pues es el radio para uno o el diámetro para el otro, pero los dos van a tener la misma altura. Entonces les propongo estos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.